Mi padre firmó mi sentencia de muerte a las 23:47 de un jueves, mientras yo estaba en coma inducido, con máquinas respirando por mí. No tembló, no lloró. Apenas preguntó cuánto costaría mantenerme viva y, cuando escuchó la cifra, le dijo al médico: «Desconecte todo, no vamos a pagar por eso», como quien rechaza una garantía extendida, como quien cancela un servicio que ya no vale la pena. No fue el médico quien lo sugirió. Fue el sector financiero el que mostró los números. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carolina Mendoza. Tengo 27 años. Soy fisioterapeuta. Y durante 27 años, creí que mi padre era un hombre difícil, pero justo. Un hombre que había sacrificado mucho por mí. Un hombre que merecía mi gratitud eterna porque, al final de cuentas, él me había salvado una vez. Estaba equivocada. La historia que me contaron toda la vida era mentira. Y cuando desperté de aquel coma, 3 semanas después de un accidente que debió haberme matado, descubrí no solo que mi padre había intentado dejarme morir, descubrí por qué necesitaba que yo muriera. Todo comenzó con una mentira que duró 22 años. Nací prematura, 6 meses y medio de gestación. Mi madre tuvo preeclampsia grave y los médicos necesitaron hacer una cesárea de emergencia para salvarnos a las dos. Pesé 980 gramos. Pasé los primeros 4 meses de mi vida en una incubadora, con tubos, monitores, enfermeras vigilando cada latido de mi corazón. Mi madre me contaba esa historia cada vez que yo me quejaba de algo. Luchaste tanto para estar aquí, Carol. Eres una guerrera. Tú nunca te rindes. Lo que ella no me contó, lo que nadie me contó, fue cuánto costó aquello. 1.200.000 pesos. Esa cifra solo llegó a mis oídos cuando tenía 17 años. Mi padre estaba borracho, sentado en la cocina de nuestra casa en Guadalajara, comiendo unos tacos fríos con una botella de tequila barato a la mitad. Yo le había pedido dinero para la graduación. No era mucho, 600 pesos para el vestido. Me miró como si le hubiera escupido. ¿Sabes cuánto me costaste, Carolina? No sabía qué responder. Me quedé parada, sosteniendo el tirante de mi mochila. 1.200.000 pesos. Eso fue lo que pagué para que nacieras. ¿Y todavía tienes el descaro de pedirme más? No pedí nada más después de aquello. No pedí dinero para la universidad. No pedí ayuda con libros, con transporte, con nada. Tuve 2 empleos mientras estudiaba fisioterapia. Me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar consultorios antes de las clases. Regresaba de noche para hacer guardia en una clínica de rehabilitación. Mi madre nunca interfirió. Ella miraba al suelo siempre que mi padre hablaba de dinero. Siempre que él recordaba, en voz alta, cuánto había costado yo. Yo pensaba que era mi culpa, que realmente se lo debía. Cuando terminé la carrera, conseguí un buen empleo, clínica privada, sueldo decente. Empecé a ayudar en casa, pagaba servicios, compraba el súper. Mi padre nunca agradeció, solo decía: «Ya era hora de que retribuyeras». Mi madre murió cuando yo tenía 25 años. Cáncer de páncreas. Rápido, silencioso, devastador. Fue diagnosticada en junio y murió en septiembre. En sus últimos días, dopada con morfina, me tomó la mano y dijo algo que no entendí en ese momento. «Perdónalo, Carol. Él no es malo. Él solo se perdió en el camino». Pensé que estaba delirando, pero ahora lo sé. Ella sabía lo que él era. Siempre lo supo. Y eligió guardar silencio. 6 meses después de la muerte de mi madre, mi padre empezó a actuar de forma extraña. Vendía cosas, la televisión de la sala, el carro viejo que guardaba en la cochera, joyas que habían sido de mi madre. Cuando le pregunté, dijo que estaba organizando su vida, simplificando. Le creí, hasta la noche del accidente. Era un martes lluvioso. Regresaba de una terapia a domicilio, manejando por el periférico.
El tráfico estaba pesado. Estaba cansada, con hambre, pensando en llegar a casa y bañarme. Non vi o camiñón. Vino por un lado, fuera de control, derrapando en el pavimento mojado. Golpeó mi auto justo en la puerta del conductor. El impacto fue tan fuerte que no recuerdo nada, ni el ruido, ni el dolor. Solo recuerdo despertar 3 semanas después en un hospital de la Ciudad de México. Pero lo que pasó en esas 3 semanas, eso lo fui descubriendo poco a poco, pedazo a pedazo, a través de enfermeras que susurraban, de médicos que evitaban mi mirada, de una trabajadora social que, finalmente, me contó la verdad. Mi padre había ido al hospital la noche del accidente. Llegó a las 22:30, no fue a mi cuarto. No preguntó cómo estaba. Fue directo al sector de cobranza. Preguntó cuánto iba a costar mantenerme viva. Dijeron que necesitaba cirugía de emergencia, que había hemorragia interna, que sin la cirugía moriría en pocas horas. Él preguntó el costo. Dijeron, entre 700,000 y 1,000,000 de pesos, dependiendo de las complicaciones. Mi padre se quedó en silencio por unos segundos. Entonces dijo, no hagan la cirugía. Dejen que la naturaleza siga su curso. La doctora que estaba de guardia, la doctora Fernanda López, pensó que había entendido mal. Señor, Carolina va a morir sin esa cirugía. Entendí, respondió mi padre, pero no tengo cómo pagar, y ella no tiene seguro. Podemos darle facilidades, podemos... No, él cortó. No me voy a endeudar de nuevo por ella, ya lo hice una vez. La doctora Fernanda quedó impactada. Me contó esto después, con lágrimas en los ojos. Nunca había visto a un padre hacer eso, jamás. Pero ella no podía ignorar su decisión. Legalmente, él era mi responsable. Yo no tenía esposo, no tenía hijos. No tenía un poder notarial de salud para nadie más. Entonces, hizo lo único que podía hacer. Llamó a mi mejor amigo. Mateo Nogueira era mi amigo desde la universidad. Nos habíamos conocido el primer día de clases y nunca más nos separamos. Él era gay, divertido, intenso. El tipo de persona que entra en tu vida como un huracán y nunca se va. Cuando mi madre murió, Mateo durmió en el sofá de mi casa por 2 semanas. Cuando pasé el examen profesional, me hizo una fiesta sorpresa. Cuando yo lloraba por culpa de mi padre, él me tomaba la mano y decía, un día vas a salir de esa casa, un día vas a ser libre. La doctora Fernanda tenía su número porque meses antes, yo había actualizado mi ficha en el hospital donde trabajaba. Había puesto a Mateo como contacto de emergencia secundario. No porque pensara que lo necesitaría, solo porque él era la única persona en quien confiaba de verdad. Mateo contestó al segundo tono. La doctora Fernanda le explicó todo. El accidente. La cirugía. Mi padre. Mateo no gritó, no insultó. Solo dijo, voy para allá. Llegó al hospital a las 23:20. Encontró a la doctora Fernanda en el pasillo de terapia intensiva. Ella le explicó que, legalmente, mi padre tenía autoridad para rechazar el tratamiento, pero que había un vacío legal. Si alguien impugnaba la decisión basándose en negligencia o abandono familiar, un juez podría intervenir. Mateo no dudó. Voy a demandar a ese hijo de la fregada. Hagan la cirugía. Yo firmo lo que sea necesario. No era tan sencillo, pero la doctora Fernanda hizo lo que pudo. Llamó al director del hospital. Explicó la situación. Dijo que había una disputa familiar y que ella, como médica, recomendaba firmemente la cirugía. El director autorizó la cirugía bajo responsabilidad del hospital, con la condición de que Mateo firmara una responsiva asumiendo eventual responsabilidad financiera. Mateo firmó sin leer. A las 23:50 entré al quirófano. Mi padre nunca lo supo. Se fue a casa creyendo que me había dejado morir. La cirugía duró 7 horas. La doctora Fernanda y el equipo lograron detener la hemorragia. Reconstruyeron parte de mi bazo. Estabilizaron mis costillas fracturadas. Cuando terminaron, estaba viva, pero aún en coma inducido. En los días siguientes, mi padre llamó al hospital 2 veces.
No para preguntar cómo estaba, para preguntar cuándo podía recoger el cuerpo. Las enfermeras anotaron todo. Mateo durmió en una silla al lado de mi cama todas las noches. Me tomaba la mano, me hablaba, me contaba historias tontas sobre el trabajo, sobre su nuevo novio, sobre el gato que había adoptado. «Tienes que despertar, Carol», decía, «porque ya no aguanto dormir en esta silla de porquería». Desperté una mañana de octubre. La luz era muy brillante. Me lastimaba los ojos. Intenté mover los dedos y pude. Intenté pasar saliva y sentí la garganta seca, raspada. Una enfermera notó que estaba despierta. Corrió a llamar a la doctora. La doctora Fernanda vino. Revisó mis ojos, mis reflejos. Hizo preguntas simples. ¿Sabes tu nombre? ¿Sabes qué día es hoy? No sabía qué día era, pero sabía mi nombre. ¿Dónde está mi padre?, pregunté. El silencio que siguió fue demasiado largo. «Voy a llamar a Mateo», dijo la doctora Fernanda. Mateo entró al cuarto con los ojos hinchados. Había llorado. Podía verlo. Se acercó a la cama, tomó mi mano e intentó sonreír. «Bienvenida de vuelta, cabezona». «¿Qué pasó?», pregunté. «¿Por qué mi padre no está aquí?». Mateo miró a la doctora Fernanda. Ella asintió. Entonces me lo contó todo, cada palabra, cada detalle. Yo no lloré, no podía. Era como si mi cerebro no pudiera procesar aquello, como si las palabras vinieran de lejos, a través de un túnel largo y oscuro. Mi padre había intentado dejarme morir, no por desesperación, no por ignorancia, por dinero. «Carol», dijo Mateo, apretando mi mano con fuerza. «Hay algo más». Sacó una carpeta de su mochila. Documentos, papeles impresos, marcados con post-its amarillos. «Mientras estabas aquí, fui a tu casa a buscar algunas cosas. Ropa, documentos, y encontré esto». Abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta bancarios, contratos, comprobantes de transferencia, todo a nombre de mi padre. «Te estaba robando, Carol». No entendí al principio. Mateo me explicó. Después de que mi madre murió, mi padre se convirtió en el único heredero de sus bienes. Bienes pequeños. Una casa que ella había heredado de su madre, en San Miguel de Allende. Una cuenta de ahorros. Un seguro de vida. El seguro de vida era para mí. 200,000 pesos. Estaba escrito en el testamento que mi madre había hecho años antes. Mi padre nunca me dijo nada de eso. Él tomó el dinero. Todo el dinero. Y se lo gastó. ¿En qué? Mateo lo descubrió. Apuestas deportivas, casinos online. Tenía una deuda de casi 500,000 pesos con prestamistas. La casa en San Miguel también había desaparecido, vendida. El dinero usado para pagar parte de la deuda. Todo lo que debía ser mío se había esfumado. Y ahora, con el accidente, vio una oportunidad. Si yo moría, no habría nadie para reclamar. No habría nadie para investigar. Él quedaría libre, sin cobros, sin preguntas. «Ya hablé con un abogado», dijo Mateo. «Podemos demandarlo. Podemos...» «No», dije yo. Mateo se detuvo. «Carol, intentó matarte». «Lo sé». Mi voz era débil, pero firme. «Pero no quiero demandarlo». «¿Por qué?» «Porque necesitaba algo más que venganza. Necesitaba la verdad, necesitaba mirarlo a los ojos y hacerlo admitir». Cuando me dieron de alta, 2 semanas después, Mateo me llevó a su casa. No tenía a dónde ir. Mi casa, la casa donde vivía con mi padre, ya no era mía. Nunca lo había sido. Mateo vivía en un departamento pequeño, pero acogedor en la colonia Roma. Preparó el cuarto de visitas para mí. Puso flores en la mesa de noche. Dejó toallas limpias dobladas en la cama. «Te quedas aquí el tiempo que necesites», dijo. Pasé una semana sin hablar con mi padre. Él no llamó, no mandó mensaje, nada. Hasta que una tarde de sábado apareció. Mateo contestó el intercomunicador. «Es tu padre», dijo, con una expresión dura. «Dile que suba». Mateo dudó. «¿Estás segura?» «Estoy segura». Mi padre entró al departamento con una expresión que conocía bien.
preocupación fingida, ojos ligeramente húmedos. La postura de un hombre que cargaba el peso del mundo. Había ensayado eso. Carolina, dijo viniendo hacia mí. Gracias a Dios que estás bien. No me levanté. Seguí sentada en el sofá, de brazos cruzados. Hola, papá. Se detuvo a unos pasos de distancia. Notó que algo era diferente. Intenté visitarte en el hospital, dijo. Pero me dijeron que estabas en terapia intensiva y no podías recibir visitas. Mentira. Nunca lo intentó. Sé lo que hiciste, dije. Silencio. Carol, no sé de qué estás. Le dijiste al médico que me dejara morir. Mateo estaba recargado en la pared, de brazos cruzados, observando. Mi padre lo miró a él, luego a mí. ¿Quién te dijo eso? La doctora que estaba de guardia, la enfermera jefa, el director del hospital. ¿Quieres que siga? No respondió. Fuiste al sector de cobranza. Continué, mi voz volviéndose más firme. Preguntaste cuánto costaba la cirugía, y cuando te dijeron el precio, ordenaste que me dejaran morir. Estaba en shock, dijo rápidamente. No sabía lo que estaba haciendo. Dijiste que no te ibas a endeudar de nuevo por mí. Él cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era culpa, era rabia. No tienes idea de lo que pasé, dijo, subiendo la voz. Cuando naciste, me gasté todo lo que tenía. Todo. Y aún así no fue suficiente. Tuve que pedir prestado. Me quedé endeudado por años. Y me lo recordaste toda la vida. Porque era verdad. Me costaste más de 1 millón de pesos antes de que dieras el primer paso. Mateo se adelantó, pero levanté la mano. Yo podía manejar esto. ¿Y el seguro de mi mamá? Pregunté con calma. ¿Los 200,000 pesos que eran míos? ¿Dónde están? Mi padre se puso pálido. Los usé para pagar deudas de apuestas. No lo negó. ¿Y la casa de mi abuela? ¿La casa que me dejó en el testamento? Necesitaba el dinero. No era tu dinero. «¡Soy tu padre!», gritó. «Todo lo que hice fue para mantenerte viva, y tú te quedas ahí juzgándome como si...». «Intentaste matarme», dije, mi voz cortando la suya. «Firmaste papeles para dejarme morir porque era más barato que mantenerme viva». Abrió la boca, la cerró. No podía negarlo. «Vete de aquí», le dije. «Carol, vete de aquí». Mateo abrió la puerta. Mi padre me miró por un largo momento. Luego, lentamente, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «Siempre fuiste una ingrata», dijo. «Siempre». Y se fue. Me desmoroné. No en lágrimas, en temblores. Mateo me abrazó, me sostuvo mientras mi cuerpo entero temblaba. «Fuiste increíble», susurró. «Fuiste tan fuerte». Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía. En los días siguientes, el abogado que Mateo había contactado me explicó mis opciones. Podía demandar a mi padre penalmente por negligencia y abandono. Podía demandarlo civilmente por la herencia robada. Podía denunciarlo por fraude. Pero todo eso tomaría tiempo. Años, tal vez. Y yo no tenía años. Apenas tenía energía para salir de la cama. «Existe una opción más rápida», dijo el abogado. «Pero tienes que estar preparada». «¿Cuál?» «Denuncia pública», me explicó. Si hacía público lo que mi padre había hecho, con documentos, con testigos, la presión social sería inmediata. Perdería su reputación, sus clientes, tal vez hasta su empleo. «Pero tienes que estar segura», dijo el abogado, «porque una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Tu familia se va a despedazar». Miré a Mateo. «¿Tú qué piensas?». Me tomó la mano. «Pienso que mereces justicia. Y si la justicia legal tarda demasiado, entonces a veces la justicia moral es lo que queda». Decidí hacerlo. Mi padre trabajaba en una empresa de construcción civil en Monterrey, pero tenía muchos contactos en todo el país. Era ingeniero senior, conocido, respetado. Tenía una reputación que cuidar.
Escribí un relato detallado, nombres, fechas, documentos, todo. Lo envié al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, lo envié a los colegas de trabajo que conocía, lo envié a la familia. En 48 horas, el relato se había esparcido. La empresa abrió una investigación interna, no porque lo que me hizo tuviera relación con el trabajo, sino porque un empleado que intenta dejar morir a su propia hija levanta dudas sobre su carácter. Sus colegas empezaron a evitarlo. Los clientes cancelaron reuniones. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó llorando. No sabía, Carol. Te lo juro, no sabía nada. Me contó que mi padre le había mentido a toda la familia. Dijo que yo me había alejado, que no quería contacto, que estaba viviendo fuera del país. Nadie sabía que yo había tenido un accidente. Nadie sabía que casi muero. Dijo que estabas bien, sollozó mi tía. Nos mintió a todos. Una semana después, mi padre fue despedido, oficialmente por recorte de presupuesto. Pero todos sabían la verdad. Me llamó esa noche. Contesté. Destruiste mi vida, dijo. Tenía la voz arrastrada. Estaba borracho. No, respondí con calma. Tú destruiste tu vida. Yo solo conté la verdad. Eres una ingrata. Yo te salvé la vida cuando eras una bebé. Y tú intentaste quitármela cuando era adulta. Creo que estamos a mano. Insultó. Gritó. Colgó. Fue la última vez que hablé con él. 3 meses después del accidente, finalmente me sentí lista para volver a trabajar. No totalmente recuperada. Aún sentía dolores en las costelas. Aún tenía pesadillas con camiones sin control, pero funcional. Necesitaba volver. Necesitaba rutina. Necesitaba sentirme útil de nuevo. La clínica me recibió con los brazos abiertos. Mis colegas hicieron una pequeña fiesta de bienvenida. Pastel, globos, abrazos apretados. Nadie mencionó a mi padre. Nadie hizo preguntas difíciles. Solo dijeron, «Qué bueno tenerte de vuelta». Fue amable. Fue exactamente lo que necesitaba. Pero de noche, sola en el departamento de Mateo, las cosas eran diferentes. De noche, cuando todo se quedaba quieto, mi mente regresaba a aquel hospital. A esas 3 semanas en coma, a la imagen de mi padre firmando papeles que me condenarían a muerte. Empecé a ir a terapia. No porque Mateo insistiera, aunque insistió, sino porque me di cuenta de que no podía procesarlo sola. No podía entender cómo alguien que debía amarme incondicionalmente me había puesto un precio. Había hecho las cuentas y decidido que yo no valía la inversión. La terapeuta, la doctora Renata, me dijo algo que se me quedó grabado. Carolina, pasaste 27 años creyendo que le debías la vida a tu padre, y de cierta forma se la debías. Él pagó por tu supervivencia cuando eras bebé, pero eso no te convirtió en su propiedad. La vida no es una deuda. Repetí aquello como un mantra. La vida no es una deuda. La vida no es una deuda. Poco a poco, empecé a creerlo. Mateo salía con un chico llamado Santiago. Llevaban 6 meses juntos y era serio. Santiago era abogado, calmado, centrado, lo opuesto a Mateo. Y él fue quien me ayudó a organizar lo que quedaba de la herencia de mi madre. Descubrimos que, legalmente, mi padre no tenía derecho a vender la casa en San Miguel de Allende sin mi consentimiento. Estaba a nombre de mi abuela, que había muerto sin testamento. Por ley, la mitad era para mi madre. Y cuando mi madre murió, la mitad de esa mitad era mía. Mi padre había falsificado un poder, había falsificado mi firma. Santiago entabló una acción legal, no para recuperar el dinero. La casa ya se había vendido y el dinero se había gastado, sino para registrar el delito, para dejarlo documentado. Mi padre fue citado a declarar. No se presentó. Se emitió una orden de presentación. 2 semanas después, la policía lo encontró en un motel de paso barato en la salida a Querétaro, borracho, con un maletín lleno de documentos quemados en el baño. Había intentado destruir las pruebas. Fue detenido en flagrancia. Cuando me enteré, no sentí victoria. Sentí alivio, como si un peso enorme me hubiera sido quitado de los hombros, como si finalmente
alguien además de mí estuviera diciendo, sí, lo que hizo estuvo mal. Sí, esto tiene consecuencias. Estuvo detenido 72 horas. Luego fue liberado, pero con brazalete electrónico. Esperando el juicio. Mi tía me llamó de nuevo. Carol, está destruido. No tiene dónde vivir. No tiene dinero. ¿No puedes tener un poco de compasión? ¿Él tuvo compasión de mí cuando firmó mi orden de muerte? Silencio. No le deseo el mal, dije. Pero tampoco voy a salvarlo. Él tomó decisiones. Ahora vive con ellas. La llamada terminó. 6 meses después del accidente, me mudé. Dejé el departamento de Mateo, aunque él me suplicó que me quedara, y renté un lugar pequeño, pero mío. Un estudio en la zona donde trabajaba. Sin lujos, pero limpio. Seguro. Mío. Por primera vez en mi vida vivía sola. Y era liberador. Decoré a mi manera. Compré plantas, colgué fotos de lugares que quería conocer. Hice de aquel espacio algo que era completamente mío. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Bueno? Carolina. Era una voz femenina, mayor, familiar, pero no identificable de inmediato. ¿Quién habla? Es Silvia. Silvia Mendoza. Tardé unos segundos en procesarlo. Silvia, la hermana de mi padre. Mi tía por el lado paterno. No hablaba con ella desde hacía años, desde antes de que mi madre muriera. Hola, tía. Yo necesito contarte algo que debí decirte hace mucho tiempo. Se me apretó el estómago. Dime. Respiró profundo. Tu padre no es quien tú crees que es. Nunca lo fue. Silvia pidió que nos viéramos en persona. Dijo que no era plática para teléfono. Quedamos en un café en el centro de Puebla, un sábado por la mañana. Cuando llegué, ya estaba ahí. Sentada en una mesa cerca de la ventana, moviendo nerviosamente una taza de café. Había envejecido. Cabello canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero la mirada era la misma, firme, directa. Se levantó cuando me vio, pero no me abrazó. Solo señaló la silla frente a ella. Gracias por venir, dijo. ¿Qué es lo que me tienes que contar? Suspiró. Miró la taza, luego a mí. Tu padre siempre tuvo problemas con el dinero. Desde antes de que nacieras. Desde siempre. Esperé. Cuando conoció a tu madre, ella era maestra. Ganaba poco, pero era organizada. Tenía sus ahorros. Sus padres, tus abuelos maternos, le habían dejado una pequeña herencia. Nada muy grande, pero era de ella. Yo no sabía eso. Tu padre convenció a tu madre de usar ese dinero para empezar un negocio. Una pequeña constructora. Dijo que lo iba a hacer crecer, que lo iba a multiplicar. ¿Y? Lo perdió todo en menos de 2 años. Apuestas, malas decisiones, contratos que no pudo cumplir. Sentí que se me revolvía el estómago. Cuando tu madre se enteró, estaba embarazada de ti. Y tú naciste prematura, con todas las complicaciones. Tu padre usó eso. Usó tu enfermedad como excusa para todo. ¿Cómo que como excusa? Le decía a todo el mundo, incluida tu madre, que la deuda era por tu culpa, que se había sacrificado para salvarte. Y él hizo que tu madre se lo creyera también. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Pero la verdad, continuó Silvia, es que la mayor parte de la deuda no era del hospital. Era de apuestas. Era de préstamos que pidió con prestamistas para cubrir otras apuestas. El hospital fue solo una fracción. No podía hablar. Tu madre descubrió la verdad hace unos 10 años. Vino conmigo, llorando. Dijo que había encontrado documentos, comprobantes, todo escondido. ¿Por qué no lo dejó? Porque tenía miedo. Tu padre no era violento, pero era controlador. Amenazaba. Decía que iba a destruir su reputación, que le diría a todo el mundo que era una mala madre, que te había abandonado. Dios mío. Iba a dejarlo, Carol. Estaba juntando dinero, planeando, pero entonces llegó el cáncer.
Y fue demasiado rápido. Silvia se limpió los ojos con una servilleta. Debí decírtelo antes, pero no sabía cómo. Y yo también le tenía miedo a tu padre. ¿Te amenazó? No directamente, pero sabía de lo que era capaz. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo. «Hay algo más», dijo Silvia. «¿Qué?» «Tu padre tiene otra hija». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Una hija de una relación anterior, antes de tu madre. Tiene unos 35 años. Vive en el norte, en Chihuahua. Intentó contactarlo hace muchos años, pero él la ignoró. Nunca quiso saber de ella. Tenía una media hermana. ¿Por qué me estás contando esto ahora?» «Porque ella me buscó. Hace 2 semanas. Vio las noticias sobre lo que te pasó, sobre el accidente, sobre lo que hizo tu padre. Y quiso encontrarte». «¿Quiere encontrarme?» «Sí. Si quieres puedo pasarte su contacto». No sabía qué sentir. Rabia, confusión, curiosidad. Necesito pensarlo. Claro, pero Carol, ella es igual a ti. Ella también fue abandonada por él. Las dos merecen saber la verdad. Salí de aquel café aturdida. Llamé a Mateo y le conté todo. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo, ¿quieres conocerla? No lo sé. Pienso que deberías. Aunque sea solo para entender mejor quién era realmente tu padre. 2 semanas después, estaba sentada en un restaurante esperando a alguien que nunca había visto, pero que compartía mi sangre. Cuando entró, supe inmediatamente quién era. Tenía mis mismos ojos, la misma línea de la mandíbula. Se llamaba Leticia. Nos abrazamos sin decir nada. Fue extraño, fue reconfortante, y cuando nos sentamos, ella empezó a contar su historia. Una historia tan parecida a la mía que dolía. Leticia tenía 35 años. Era abogada, vivía en Chihuahua, y había pasado toda su vida sin saber quién era su padre. Mi mamá me dijo que se fue antes de que yo naciera, contó jugando con la servilleta. Que no quiso saber de mí, que ella intentó hablarle, pero él cambió de teléfono, de ciudad, desapareció. ¿Cuándo descubriste quién era? Cuando mi mamá murió, hace 5 años, dejó una carta, con su nombre, dirección antigua, algunas fotos. Sacó su celular y me mostró. Fotos antiguas, descoloridas. Mi padre, más joven, al lado de una mujer que no conocía. Estaba sonriendo. Parecía feliz. Intenté contactarlo, dijo Leticia. Mandé cartas, correos, llamé a su trabajo, nunca respondió. Hasta que un día contestó. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Tú no eres mi responsabilidad. Yo ya tengo una familia. Sentí que la rabia me subía al pecho. ¿Dijo eso? Palabra por palabra. Luego colgó. Bloqueó mi número. Nos quedamos en silencio. Cuando vi las noticias sobre ti, continuó Leticia, sobre lo que hizo, no me sorprendió. Me sentí aliviada, porque finalmente alguien estaba viendo quién era él realmente. ¿Intentaste hablar conmigo antes? Lo intenté, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que no me creyeras. O peor, que fueras igual a él. Casi lo fui, dije bajito. Pasé toda mi vida pensando que yo era la culpable, que se lo debía todo. Yo también pasé la vida así, pensando que no era lo suficientemente buena. Que si lo fuera, él se habría quedado. Las dos empezamos a llorar, pero no era tristeza, era liberación. En los meses siguientes, Leticia y yo hablamos casi todos los días. Vino a visitarme 2 veces. Conoció a Mateo, conoció a Santiago. Se volvió parte de mi vida. Y juntas, decidimos hacer algo que ninguna de las dos pensó que sería capaz. Perdonar. No perdonar a mi padre. Él no se lo merecía, y ninguna de las dos tenía la obligación de ofrecerlo, sino perdonarnos a nosotras mismas. Perdonar por haber creído en las mentiras, por habernos sentido culpables, por haber cargado un peso que nunca fue nuestro. El juicio de mi padre ocurrió 1 año después del accidente. Yo fui. Leticia también. Nos vio cuando entramos al tribunal. Sus ojos se abrieron de par en par.
No esperaba que estuviéramos juntas. El fiscal presentó todas las pruebas, los documentos falsificados, los testigos del hospital, el historial de deudas. La defensa intentó argumentar que estaba sufriendo emocionalmente, que no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Pero las pruebas eran contundentes. Fue condenado. 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses. Además, fue obligado a pagar una reparación, simbólica, ya que ya no tenía nada. Cuando se leyó la sentencia, no reaccionó. Solo bajó la cabeza. Al salir del tribunal, una periodista se me acercó. «Carolina, ¿cómo te sientes con la sentencia?» Me detuve. Pensé. Me siento libre. 3 meses después, recibí una carta. Era de él. Pensé en quemarla. Pensé en tirarla sin abrir. Pero la abrí. La carta era corta. «Carolina, no espero que me perdones. No lo merezco. Pero necesito que sepas que fallé como padre. No porque tú no valieras la pena, sino porque nunca fui lo suficientemente fuerte para hacer lo que tú merecías. Espero que tengas una buena vida. Una vida mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido darte». No tenía firma. No lloré. No sentí nada en realidad. Solo doblé la carta, la puse de nuevo en el sobre y la guardé en una caja. No para recordar, sino para tener la prueba de que sobreviví. Hoy, 2 años después del accidente, vivo en un departamento pequeño, pero cómodo. Sigo trabajando como fisioterapeuta. Tengo pacientes que confían en mí. Tengo colegas que me respetan. Leticia viene a visitarme cada 2 meses. Nos volvimos más que hermanas. Nos volvimos amigas, confidentes. Mateo y Santiago se casaron. Yo fui la madrina. Lloré durante toda la ceremonia. No de tristeza, de pura alegría. Mi padre cumplió 18 meses de prisión. Fue liberado bajo palabra. No sé dónde está ahora. No quiero saber. Algunas personas me preguntan si lo perdoné. La respuesta es no. Y está bien. El perdón no es obligatorio. El perdón no es lo que cierra los ciclos. Lo que cierra los ciclos es la decisión de seguir adelante. De no dejar que el dolor de una persona defina tu vida entera. Mi padre intentó dejarme morir porque vio mi vida como un peso, como un costo que no podía pagar. Pero yo no soy un costo. Soy una persona. Soy una hija que merecía amor. Soy una mujer que merece paz. Y ahora, finalmente, tengo eso. Hace unas semanas, empecé a escribir. No para publicar, solo para procesar. Escribo sobre mi madre, sobre las conversaciones que nunca tuvimos, sobre las cosas que me gustaría haberle dicho antes de que fuera demasiado tarde. Escribo sobre Leticia, sobre cómo es extraño y maravilloso encontrar a alguien que comparte tu dolor. Escribo sobre Mateo, sobre cómo me salvó de maneras que van mucho más allá de aquella noche en el hospital. Y escribo sobre mí, sobre la niña que creyó que debía su vida, sobre la mujer que aprendió que su vida era suya, y siempre lo fue. Si estás leyendo esto, o en este caso, escuchando, y te conectaste con alguna parte de mi historia, quiero que sepas una cosa. No le debes tu vida a nadie. No importa lo que te hayan dicho. No importa cuánto sacrificio aleguen haber hecho. No eres una deuda. Eres una persona. Y mereces ser amado sin condiciones, sin reclamos, sin cuentas. A mí me tomó 27 años aprender eso. Espero que tú lo aprendas más rápido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.